Bueno, Robert, pues nada, aquí estamos en la Paya en Cueva para hablar de la película Her, de Spike Jonze. A ver, ¿es la mejor de Spike Jonze? Pues es la que a mí más me gusta. Es decir, como espectador ya simplemente. Es la que de alguna manera no es cuestión de que te interese más o menos, pero sí que es la que a mí más me puede convencer del director, aunque es un director que tiene cosas bastante interesantes. Un tío además muy prolífico en sus trabajos audiovisuales, que tiene 100 y pico de entre vídeos y cortos y documentales e historias. Pero, por ejemplo, si repasamos la carrera de este hombre como director, encontraríamos otras películas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, estoy mirando la chuleta del ordenador, de la pantalla del ordenador, donde viven los monstruos. A mí me pareció una película, además tuve la oportunidad de hacerle una entrevista por esa película, y tuve la oportunidad de que me esquivara todas las preguntas, o casi todas, pero no solo a mí, sino a los otros 3 periodistas que estaban en la mesa redonda donde estábamos hablando con él. Es un tipo que no le gusta hablar mucho sobre su cine, o por lo menos esa impresión me dio a mí en esa entrevista, y que cuando le concretas, cuando intentas llevarle a que concrete cosas sobre sus películas, digamos que tiene un cierto punto de incomodidad en el sentido de mandar las preguntas por otro lado o simplemente descartar aquellas que puedan ponerle en cuestión un poco, no a él ni a su película, sino los temas que está abordando, ¿no? Por ejemplo, yo en Donde viven los monstruos hablé del tema de la violencia de género, que estaba implícita en la película, y esa pregunta me la esquivó completamente. O sea, no tenía ganas de meterse en huertos, o en cualquier caso tampoco estaba muy por la labor de profundizar en aspectos muy concretos que a lo mejor pensó con cierta coherencia también, todo hay que decirlo, a los directores hay que respetarlos. Ellos tienen el mejor criterio sobre la película que realizan, ¿vale? Esto es un hecho. O sea, el director siempre tiene el mejor criterio sobre la película que realiza. No va a venir aquí ningún periodista ni ningún espectador a descubrirles algo sobre su película que ellos no hayan pulsado. Puede producirse el hecho de que a lo mejor, y es cierto que se da, y algunos directores me lo han dicho, que a lo mejor le comentas algo y dice, pues mira, no lo había visto así, pero a lo mejor puede... Pero eso ya estaba en la película. O sea, subconscientemente él o ella ya habían, de alguna manera, sembrado eso en la película. O sea, que seamos también un poco coherentes... Uy, una persiana por ahí. Seamos un poco coherentes y un poco sólidos con esto, ¿no? Es decir, tampoco vengamos aquí de descubrir pozos petrolíferos creativos en las películas, ¿vale? El director sabe perfectamente lo que ha perpetrado en pantalla, lo tiene muy claro. Y él tendría sus motivos para esquivar esa pregunta. A lo mejor pensó que hablando de ese asunto, pues llenaba la película de algo que él no quería llenarlo, de un contenido que a lo mejor a él no le interesaba, de un tipo de polémica o de un tipo de tema o de un charco, huerto, conflicto, llámalo como quieras, que a él no le apetecía que estuviera vinculado a su película. No lo sé, pero ahí estaba un poco el tema, ¿no? O a lo mejor es otra posibilidad, y en esto hay que ser honestos y humildes, a lo mejor la pregunta le pareció una gilipollez. No pasa nada, o sea, es decir, vamos a ver, con todas las preguntas que hacemos los periodistas, pues indudablemente algunas van a ser gilipollescas, tenemos que asumirlo, ¿vale? Pero dicho esto, pues sí que me sorprendió un poco, porque no eran solo mis preguntas, ¿no? Sino en general, ¿no? Su manera de intentar esquivar, y realmente es que yo salí de esa entrevista diciendo, tío, es que eres un tío muy interesante, tus películas son muy interesantes, y al hablar contigo... todo ese interés no esperaba más, ¿vale? Del contacto directo. También hay que decir que esto se hace en entrevistas, en ruedas de prensa, en jornadas absolutamente maratonianas, donde el director está contestando un mogollón de preguntas de gente que no conoce y que además le caen casi como un bombardeo. O sea, que aquello es como casi el grupo salvaje de preguntas sobre película que tú has creado como director y con la cual además, si eres un tipo como Spike Jonze, pues tienes un vínculo muy especial, creativo con tu película. Es decir, que tampoco es que hayas realizado, pues no sé, Fast and Furious 8 o Hobbs y Shaw, ¿vale? Sino que tienes el vínculo que puede tener este director con su película, con sus personajes y tal. A mí me da la impresión de que no quiere, digamos, correr demasiado el velo del misterio, de la magia que puedan tener sus películas. Es como si le pidieras a un mago, en el caso de Spike Jonze,
le haces una entrevista hablando sobre sus películas, personajes, situaciones, intereses, fuentes de inspiración, bla, 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 y es como si le estuvieras pidiendo a un mago que te desvelara todos los secretos de los trucos que está haciendo en el escenario. Tampoco es muy justo. También hay que evaluar un poco con qué tipo de director o de creador o de creadora o de directora estamos hablando. Y yo justifico eso, o sea, es decir, simplemente era un comentario que te hacía, porque además lo he observado en otras ocasiones también con este director, cuando he tenido oportunidad de leer algunas entrevistas y tal, y dices, pues, hay que llevarlo por otro lado, hay que trabajárselo mucho, y de luego no se puede trabajar mucho si no es una conversación. Cuando son mesas de esta redonda de 3-4 personas, no puedes trabajar el vínculo con el director, con lo cual el director está en principio un poco a la defensiva, y si encima es un director que tiene como Spike Jonze este vínculo tan especial con sus películas. Y esto que he dicho de la magia no lo he dicho, digamos, por casualidad, o sea, lo tengo bastante pensado. La magia del cine. Creo que en el cine de Spike Jonze y en la película Her, que es la que nos ocupa, que es la que tú has pedido, Robert, existe esta magia. Y ahora vamos a ver cómo se materializa esa magia o por qué canales se transmite esa magia en Her. Pero pasa lo mismo en Donde viven los monstruos, por ejemplo. Lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Y pasa en otras películas que tiene este director que a mí a lo mejor pues me pueden gustar más o menos, aunque yo si me viera obligado a elegir tiraría digamos por Her como la que me parece más, a mí más interesante, también la que me gusta más, aunque cuando digo que me gusta, por ejemplo, tengo que ser sincero, adaptación El ladrón de orquídeas me parece muy buena, para algunos es mejor que Her, pero a mí no me acaba de agarrar. Y tengo que decir que, y quiero destacarlo en este comentario, tengo que decir que es por Nicolas Cage. Creo que El ladrón de orquídeas, y te propongo un ejercicio, tú ves, imagínate adaptación El ladrón de orquídeas con, y esto no es caer en la jokeritis que tenemos ahora, ¿vale? Pero imagínatelo con Joaquín Phoenix. Es que creo que, y no es porque Nicolas Cage sea mal actor, pero no es, para mí no es nivel Joaquín Phoenix. Y el tipo de papel que está interpretando ahí, en adaptación Nicolas Cage, requiere a un tipo más Joaquín Phoenix, con otros matices y una serie de claves que son importantes para sacar adelante una historia, vamos a llamarla poco usual, como es la de Her. Her te la tragas por Joaquín Phoenix. Y esto no desmerece en la labor como director de Spike Jonze. Lo que pasa es que Spike Jonze tiene que sabe elegir muy bien a sus actores. Cuando eligió a Nicolas Cage quería ese actor para ese papel, o sea que fue elección suya. Otra cosa es que a mí, a título personal y como espectador, no me convence del todo. Pero el actor es importante en el cine de Spike Jonze. Los actores son muy importantes y lo que hacen los actores en las películas es esencial. Y en el caso de Her, eso para mí se multiplica mucho más que en adaptación. Dicho de otro modo, creo que el trabajo que tenía Joaquín Phoenix en Her es muchísimo más difícil que el que pudiera tener Nicolas Cage en adaptación, en El ladrón de orquídeas. Para mí, mucho más difícil. Entonces lo valoro también, en ese sentido, ¿no? Pero en el trabajo de Joaquín Phoenix en Her, estamos teniendo unas claves donde es que él está construyendo un elevado tanto por ciento de esa magia de la que hablábamos antes de la película. Es que la magia es Joaquín Phoenix. Y para que nos hagamos una idea, digamos que el trabajo que se hizo en la película, la réplica que le daba este sistema operativo al personaje de Joaquín Phoenix, este sistema operativo del que inevitablemente se enamora, la réplica se la estaba dando otra actriz, que es Samantha Morton.
Samantha Morton, le estaba dando la réplica a Joaquín Phoenix, se la presentaron en el set y demás, y es la que le estaba dando la réplica a lo que le estaba escuchando, las cintas que estaba escuchando. A veces era la voz del director, también hay que decirlo, o sea, pero para que veas lo titánico, así, con este término empleado a propósito, lo titánico que es el trabajo como actor de Joaquín Phoenix en esta película, en Her. Hasta qué punto que muchas veces el tipo está recibiendo, o sea, el que le está leyendo las frases del personaje del sistema operativo, pues puede ser el propio director. Y en otros casos la mayor parte estaba trabajando con la premisa de que el sistema operativo, la que ponía la voz era Samantha Morton. Samantha Morton es la actriz que hace de Alpha en la serie de Walking Dead. Esta de los... Si ves la serie Walking Dead, si no lo ves, pues te estará pareciendo una marcianada lo que te estoy diciendo. Pero en fin, Robert, si en algún momento ves la serie de Walking Dead, es, digamos, la super antagonista que se han buscado de estos susurradores, que son los tipos y tipas que se disfrazan, una tribu de tipos y tipas que se disfrazan de muertos para poder andar entre los muertos y tal, y que son una gente muy mala, ¿vale? Entonces... Samantha Morton hace el papel de Alpha, lo digo para que sitúes un poco a la actriz. Es una actriz que siempre le han caído papeles raros, como por ejemplo le cayó también el de en Minority Report. Era te recordarás que había, bueno, si has visto Minority Report, espero que sí, Robert, si no te la recomiendo porque es una buena peli de Spielberg. En Minority Report había tres, vamos a llamarlo entidades o una especie de trillizos que eran los que de alguna manera sumergidos en un líquido que les permitía trasladar esos pensamientos y tal, eran capaces de ver, supuestamente de ver el futuro. Y entonces en el departamento de precrimen, que lo que hace es prevenir el crimen, es decir, detener a los futuros asesinos o a la gente que va a cometer un crimen de sangre y demás antes de que lo cometan, pues era la principal, la que rescata un poco Tom Cruise de esta situación y se la lleva un poco como prueba de que él no es culpable en esta película. Bien, que siempre le han caído papelitos raros a esta mujer, ¿no? Y encima tuvo que vivir la desafortunada circunstancia de que después de ser ella la que estaba elegida para hacer el papel femenino de Her, solo con la voz, trabajo también importante, también titánico, por decirlo así, pues el director, cuando vio el resultado, no le convencía. O sea, no veía, no era capaz de establecer la química entre Joaquín Phoenix y Samantha Morton, no veía que existiera algo que tenía que existir ahí. Y entonces decidió, con el apoyo de la actriz, de la propia Morton, decidió sustituirla y hacer que volviera a grabar todo ese papel, todos esos diálogos, Scarlett Johansson. Decisión acertada, en mi opinión. Decisión acertada, muy acertada. Porque de repente la química que se produce entre Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix es distinta, es total, y es el nervio fundamental de la narración de la película Her. Claro, ¿qué pasa? Que también hay que ser justos. La diferencia es que Scarlett Johansson está trabajando ya también con el viento a favor del trabajo de Joaquín Phoenix. Entonces, evidentemente, no vivió exactamente la misma situación que Samantha Morton. Pero aparte de eso, la voz de Scarlett Johansson es muy peculiar. Es una voz de mujer fatal del cine negro, por decirlo así, y tiene unos matices y una cualidad de seducción que probablemente tampoco está manejando en este caso Morton. Y resulta mucho mejor. O sea, la decisión fue acertada, pero fue dura. Fue dura. Estas decisiones se dan constantemente en el mundo del cine. Cambios de reparto, modificaciones, y no solo ya modificaciones, sino incluso con material rodado. Por ejemplo, lo que tuvo que hacer Francis Coppola cuando rueda Apocalipsis Now y sustituye el personaje protagonista que interpreta a Martin Sheen. En realidad solo lo iba a interpretar Harvey Keitel, pero Harvey Keitel no entraba,
no acaba de convencer al director y fue eliminado, sustituido por Martin Sheen. No sé si habría hecho Charlie Sheen antes, pero bueno, por Martin Sheen, el padre de los Sheen, ¿vale? Y así sale la película que conocemos. ¿Que a muchos nos hubiera gustado ver a Harvey Keitel en ese papel? Pues sí. Pero seamos sinceros, no, a muy poca gente reivindica y diría, hombre, Samantha Morton en la voz del sistema operativo de Her. No, la voz del sistema operativo de Her, todo el mundo que yo conozco, todos los espectadores que yo conozco prefieren a Scarlett Johansson. Y eso es una decisión que toma el director a posteriori. Dura, difícil, pero que es clave. Que es clave porque además es importante. Esta es probablemente una de las historias de amor más rebuscadas, más difíciles de plantear de la historia del cine, porque además es una historia de amor que no se conforma. Es decir, esta película podría haber ido por muchos caminos, tiene sus pinceladas de humor. Para mí es una pincelada de humor cuando él se mete aquí el teléfono y se va con ella de paseo por el centro comercial y por la calle. Otra pincelada de humor, el picnic, cuando quedan esto de quedar las dos parejitas, que es una cosa que a mí desde siempre, no ahora que tengo ya una edad, ¿vale? Pero a mí lo desaconsejo profundamente, Robert, no hagas esas cosas, suicidio. Pero eso de quedar dos parejitas, a quedar esa especie de cita cruzada, eso es abominable, eso es una abominación. Eso es una abominación, eso es una castaña que no hay quien se la coma. Eso es lo peor, la peor decisión que puedes tomar cuando vas de noviete y todo esto. Es horrendo eso. Es una opinión personal, pero me parecía así cuando era joven y me parece ahora. Necesidad tengo yo voy con mi novia, tengo yo que aguantar a nadie más, otras parejitas ahí haciéndose arrumacos y molestando mis arrumacos. Decisión horrenda, pero bueno, es gracioso ver cómo se produce un poco ese juego, ¿no? Y es una historia de amor difícil, porque ya digo, podría haberse inclinado fácilmente hacia saturar la parte sentimental de la película, o hacia saturar hacia la parte disparatada de locura. Pero en esto Spike Jonze es un director que maneja muy bien un tipo de humor poco habitual en el cine, un humor que yo lo encuentro absolutamente disparatado, un humor muy gamberro, pero que hace algo muy difícil con el humor gamberro. El humor gamberro no suele ser elegante. Bueno, pues el humor gamberro de Spike Jonze sí es elegante. Y eso es una cualidad muy curiosa. O sea, consigue ser elegante, consigue ser muy intelectual, a veces cae en lo pedante, también lo vamos a decir, pero es una alquimia muy difícil la de las películas de Spike Jonze. Nadie es uno de estos directores que nadie podrá decir que esa película la podría haber hecho otro cualquiera. En absoluto. Estas pelis solo las puede hacer él. Con estos códigos solo los puede hacer él. Y con estos resultados solo los puede hacer él. Naturalmente podrás decirme, Robert, o alguien que vea el vídeo podrá decir, no, pero eso serán otros directores. Sí, serán otros directores, por supuesto. Pero el nivel de autoría, de firma que tiene Spike Jonze en su cine, lo tienen muy pocos directores. Para mí ese nivel de firma es que tú no puedes, es materialmente imposible manejar todas estas claves que estamos diciendo de las pinceladas de humor de carácter gamberro, porque para mí el humor de Spike Jonze es gamberro. Es gamberro, es retador, es desafiante, pero al mismo tiempo que ese gamberrismo se resuelva con una clave sutil, elegante y tal, y que te deje ese pozo casi intelectual de reflexión sobre lo que pasa allí, me hace reír, pero al mismo tiempo qué triste es, que es algo que se mantiene en Her constantemente. Hay muy pocos directores que lo puedan hacer. Fíjate que incluso el propio Woody Allen tuvo una primera etapa muy gamberra, después se pasó a un humor más elegante, más estilizado, y en su primera etapa, Annie Hall, por ejemplo, el monólogo de Annie Hall, hace también este ejercicio. A mí me recuerda mucho Her, el juego que hace con Annie Hall Woody Allen. Me lo recuerda mucho en el tono de la historia romántica. El juego con Annie Hall. Incluso, pues, una de las cosas que pensaba un ejercicio que yo me hice cuando he repasado Her y tal ahora es, digamos, hacer un poco el ejercicio que hizo Spike Jonze y sustituir a
a Scarlett Johansson por otras actrices de otras épocas. Y en este papel, pues hubiera podido estar con el tipo de papel que le da, con el tipo de personaje que construye Scarlett Johansson, que tiene una clave voluptuosa evidente. Hemos hablado de una mujer fatal de cine negro, que tiene una clave voluptuosa evidente que tiene que sustentar y debe de servir para sustentar un poco ese trabajo de seducción que tiene del protagonista, ¿no? Y pones ahí a otras actrices, y a lo mejor Kathleen Turner hubiera sido una de las candidatas, Jessica Lange podría haber sido una de las candidatas, más Kathleen Turner que Jessica Lange por voz, serían más Kathleen Turner que Jessica Lange. Y te pones a buscar y realmente no hay tantas actrices que puedan construir este trabajo. Yo creo que Kathleen Turner sí lo hubiera podido construir. Y hay otras muchas actrices que, sin embargo, son muy buenas como actrices, apareciendo en físico y tal en las películas, como comediantas, como actrices de humor, de género de humor, pero sin embargo, teniendo que trabajar solo con la voz, lo habrían tenido más difícil. Por ejemplo, hay un auténtico terremoto de humor que puede llegar a ser Meg Ryan, o un terremoto de humor que puede llegar a ser Melanie Griffith, y sin embargo son dos actrices que el papel del sistema operativo lo hubieran tenido más complicado, no pudiendo aparecer con el gesto, no hubiera sido el resultado. Sin embargo, Kathleen Turner, pues también por voz, a ver, yo estoy diciendo Kathleen Turner y te justifico cómo, muy fácil. Si has visto Quién engañó a Roger Rabbit, el papel de la chica de dibujos animados, de la mujer fatal de dibujos animados que sale ahí, ese papel tiene la voz de Kathleen Turner. O sea que, digamos que juega con esa... Ya había jugado a este deporte Kathleen Turner, ¿no? Si has visto Fuego en el cuerpo, y si no, te recomiendo que la veas porque es bastante curiosa como ejercicio del cine negro, pues ahí tienes otro ejemplo, ¿no? de lo que estamos hablando, de que no todas las actrices, por muy bien que funcionen en comedia, digamos, podrían tener un acceso al papel del sistema operativo de Her, para sustentarlo como lo sustenta Scarlett Johansson. Entonces, yo hacía esa sustitución, ¿no? de actrices que pudieran, digamos, cambiar, modificar y jugar con la voz y construir este personaje, ¿no? Entonces, como digo, una historia de amor muy difícil por las circunstancias en las que se desarrolla, por la falta de fisicidad también de encuentro entre los dos personajes, pero que a mí me recuerda mucho a Annie Hall. Y entre las actrices en las que también pensaba, que me he puesto quizás más reciente con Kathleen Turner, relativamente reciente, porque Kathleen Turner ya tiene una edad, pero vamos, Kathleen Turner, otra que podría haberlo hecho también es Diane Keaton. Creo que Diane Keaton, protagonista de Annie Hall con Woody Allen, también habría podido sostener este personaje. Lo habría llevado por otro camino, menos voluptuoso, pero hubiera podido trabajar con la clave de voz como elemento central de esta, digamos, de esta interpretación del sistema operativo y demás. Y es porque esta película tiene, no voy a decir que esté influida y tal, pero sí que tiene muchos apuntes, muchas pinceladas que a mí a título personal me recuerdan a Annie Hall y un poco los enredos sentimentales en los que se ve inmerso Woody Allen con algunas de las figuras femeninas de su cine, ¿no? Pero la variación con Woody Allen es que el personaje que construye Joaquín Phoenix a ver cómo digo esto, es un personaje triste, es un personaje que tiene un puntito kafkiano, es un personaje que en la manera en la que se desarrolla, porque está escribiendo las cartas, me gusta mucho algo que hizo la película que me pareció muy astuto, que es retomar la clave epistolar. El cine, por ejemplo, es curioso, el cine no ha sabido utilizar, para mí, nunca, la clave epistolar que tiene la novela Drácula. Y en todas las adaptaciones de Drácula se ha prescindido en casi todas de esa clave epistolar, salvo en la de Murnau, la de Nosferatu, pero normalmente se ha prescindido de esa clave epistolar porque realmente plantea un problema para el audiovisual, resolver que una historia se cuenta a través de cartas, telegramas, mensajes, diarios,
con un montón de voz en off y demás. Sin embargo, Spike Jonze eso lo maneja aquí perfectamente e incorpora una clave epistolar que sin embargo no es literaria. Es decir, porque eso hubiera estado, digamos, en conflicto con lo que es el audiovisual, el dominio de la imagen en el audiovisual, de la imagen, del montaje, todo lo que es el lenguaje visual, pero también del lenguaje también de sonido y tal. Todos sabemos que la voz en off es un huerto muy gordo en el cine. La voz en off hay que utilizarla dosificada, con mucho cuidado, y tiene que estar muy justificada, y suele ser un poquito molesta. Yo he tenido con algunos alumnos míos de la escuela de cine en la que doy clases, pues he tenido cierto debate sobre, por ejemplo, la película Ad Astra, esta película de astronautas con Brad Pitt, protagonizada por Brad Pitt, precisamente en torno a esa voz en off, ¿no?, que se hacía como muy, muy pesada. Y había comparaciones que las propicia el propio director, pues con algunos planos de la película, algunas decisiones y demás. Pues este director es muy afín y siempre se siente muy influido por Apocalipsis Now, donde, si recuerdas, si has visto Apocalipsis Now, Robert, también hay mucha voz en off. Y todo es voz en off del personaje de Martin Sheen. Y hay que tener cuidado, es decir, la voz en off, por ejemplo, en Perdición, el otro día teníamos un directo con Usero, y lo que pasa es que no pudimos entrar a tope con eso, porque llevábamos ya un rato discutiendo pues de Billy Wilder o John Huston. Estamos ahí los dos como enganchados en un duelo en el barro. Y yo, una de las cosas que me molesta, me parece una obra maestra del género negro, del cine negro, pero una de las cosas que me molesta de Perdición de Billy Wilder es precisamente pues como la voz en off del protagonista a veces se me hace un poquito pesada, cuando va diciendo la primavera, había llegado la primavera y las flores y los almendros, no sé qué historia cuenta ahí mientras que él va conduciendo en el coche. Pues yo entiendo que como recurso de acercamiento al cine negro es interesante, porque el cine negro se mueve mucho pues con esas reflexiones en primera persona de algunos personajes y tales, suelen ser relatos en primera persona en muchos casos, pero en literatura funciona, y sin embargo en cine se me hace un poco raro ahora, visto desde la actualidad, aunque la película, ya digo, es una obra maestra. Pero quiero decir que la voz en off, para que veas que la voz en off tiene su peligro, y claro, siempre se tiende a resolver lo epistolar en el cine por voz en off y tal, y eso pues suele generar una estrategia que va casi en contra de lo visual, ¿no? Bien, pues en Her el director lo domina perfectamente hasta convertirlo en una herramienta para definir al personaje. Y hay una escena que tú recordarás en Her, que es la escena en la que oímos la voz en off de Joaquín Phoenix. Después se nos revela que lo que está diciendo no atañe a una experiencia personal, sino que es una carta que está escribiendo, una carta de amor, de estas que él escribe por encargo. O sea, un poco lo que es algo muy interesante, que es el amor mercenario, la expresión del amor de clave mercenaria que tiene el personaje principal, y está escribiéndola con mucho sentimiento, con los datos que le han dado el que le ha pedido la carta y todo esto, y cómo él va contando un poco, y el plano se va abriendo, se va completando y te muestra el trabajo del personaje protagonista. ¿En qué trabaja? Es un trabajo raro. Es un trabajo que para mí supera todos los otros trabajos de los otros personajes protagonistas del cine de Spike Jonze hasta ese momento. Para mí es el trabajo más raro, más extraño y más exigente también, porque el tipo está materializando emociones que son suyas, pero está alimentando con sus propias emociones, digamos, las supuestas emociones de otro. Está haciendo un trabajo mercenario. Aquí entraríamos también en un argumento universal, que es este argumento universal que podríamos decir del intermediario del amor. Es un argumento universal, no está formulado, pero me lo acabo de sacar de la chistera, pero es verdad, podría ser un argumento universal. Podría ser un argumento universal partiendo como base de Cyrano de Bergerac, que es esta idea del intermediario del amor. Es decir, aquel que de alguna manera pues es el que escribe las cartas para conquistar a una mujer, digamos, como una especie de intermediario, de filtro para expresar esas emociones, para un personaje que es incapaz de expresar esas emociones, porque no tiene esa profundidad de emoción, de sentimiento, de pensamiento, y entonces aparece esta figura de Cyrano de Bergerac, que lo que hace es... hay mucho de Cyrano de Bergerac en Her, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Entonces este argumento universal, que no está formulado, pero que lo suelto yo aquí ahora, que podría ser el papel el argumento universal del intermediario del amor, con una obra base que sería Cyrano de Bergerac. Ese trabajo visual está sustentado sobre un trabajo de diálogo, sobre un trabajo de interpretación de Joaquín Phoenix en el diálogo y sobre una clave epistolar. Y para mí es la mejor escena de la película. Cuando se revela que este señor, eso que está diciendo, primero no lo siente él, en principio, después vamos a ver que ahí hay mucho más de fondo, porque él está utilizando sus propias frustraciones sentimentales para sacarlas a la luz en ese trabajo como intermediario del amor, pero esto de que te revelen, lo bien que te revela Spike Jonze el trabajo de este tío utilizando clave epistolar y al mismo tiempo perfectamente vinculada, relacionada, cruzada con la imagen, a mí me parece genial, me parece un ejercicio genial. Y eso es digamos, lo que llama la atención, ¿no? Esto junto con esas pinceladas de humor y demás. Después, ya lo he dicho, pero quiero subrayarlo. Esta es una película que, como todas las de Spike Jonze, se sustenta eminentemente sobre los actores. Los actores en el cine de Spike Jonze son auténticas columnas. Y curiosamente, en esa escena que te destaco, lo que vamos a tener es una interpretación de Spike Jonze que puede dar lugar a todo tipo de debates. Y de hecho en alguna clase que he tenido yo en la escuela de cine ha dado lugar a este tipo de debate, y es ¿qué tipo de interpretación está haciendo Spike Jonze? Está haciendo una interpretación digamos de carácter que está ya impresa en el guión y que de alguna manera sigue una pauta de guión y está creando según, o está improvisando. Y en eso también es una escena muy rica. Yo sostengo una teoría que algunos de mis alumnos no sostienen, algunos de mis alumnos más forjados intelectualmente, o sea que son gente que respeto y cuya opinión respeto, y ahí discrepamos. Pero yo sostengo la teoría de que el bicho este, la máquina esta que es Joaquín Phoenix, está manejando dos niveles de interpretación, es decir, en un momento determinado muta. ¿Y cómo muta? Vamos a ver. Él empieza haciendo un seguimiento del guión, un seguimiento del texto, ¿vale? Un seguimiento del texto. Entonces sería un tipo de interpretación siguiendo el texto. Pero hay un momento determinado que tiene que ver también con el despliegue audiovisual de ese plano, en el que todo está centrado aquí. Y aquí está manejando cierto tipo de improvisación. Los ojos se están apartando del texto. Los ojos se van apartando de lo que dice la boca. Y en los ojos es donde Joaquín Phoenix está construyendo ese mar de fondo de los problemas que ha tenido con su mujer, ese mar de fondo de la soledad del personaje, y todo ese mar de fondo que en el fondo le va a llevar a enamorarse de un sistema operativo, con todo lo que eso significa. Porque el sistema operativo, en definitiva, no es más que, a mí me parece que es una forma de reconocer que él se siente más pleno, más completo, interactuando con un sistema operativo que para él no tiene una calidez que de alguna manera parece resistírsele cuando interactúa con seres humanos. Que para mí esta es la gran metáfora, el gran tema de la película, ¿no? Que yo no lo relacionaría demasiado con todas estas movidas de cibersexo y tal, porque creo que, por supuesto que la cosa no va por ahí. Si te das cuenta, una de las cosas que no tiene Her es la fisicidad. Hay juegos de fisicidad y hay un momento muy interesante donde precisamente se aborda el tema de la fisicidad, que es donde Spike Jonze se acerca más a tratar el tema del cibersexo, que es cuando contratan y además la contrata el sistema operativo, es decir, la parte, digamos, de amante de femenina de esta pareja formada con Joaquín Phoenix, contrata algo que pueda materializar en carne y hueso, que pueda servir como intermediario. Seguimos dentro del tema de intermediario del amor, pero ahora hemos cambiado. Ahora ya el intermediario del amor no es Joaquín Phoenix en su viaje, el protagonista, sino que el propio sistema operativo al que le da voz Scarlett Johansson se ha convertido en intermediaria del amor y busca esa otra intermediaria carnal, que es esta especie de, pues, esta prostituta. A ver, no es prostituta, es una figura ambigua,
también, hablando desde un punto de vista de que la chica esta no es prostituta, pero de alguna manera se somete a este juego como parte de un juego de carácter sexual y todo esto. Y, o sea, no estamos hablando de prostitución, quiero decir. No es el tema no es la prostitución. Estamos en el territorio en el que Spike Jonze se acerca más a esas ideas del cibersexo y tal. Y por esta intermediaria carnal es cuando intentan mantener una relación física, los dos, que no ha lugar, porque por otra parte, entre ellos no es necesaria. Y como finalmente la parte de independencia del sistema operativo va a hacer que, pues que dentro de sus propias capacidades, y esto es otra metáfora de las relaciones, no hombre-mujer, sino en las relaciones de pareja, como en las relaciones de pareja suele producirse ese curioso efecto en el cual, digamos que los dos que están formando parte de esa pareja están en dos niveles distintos de la relación. Y lo que ocurre es que la relación, ella está mucho más avanzada y las necesidades que ella tiene no encajan con lo que le puede ofrecer el personaje protagonista. Entonces produce esa especie de separación donde ella busca otras cosas y tiene otras necesidades, otros anhelos, y va a irse por otro lado, y eso y acaba como acaba la película, ¿no? Pero fíjate toda la riqueza que tiene de contenido, todo lo que es la propuesta argumental de Her y cómo lo conduce Spike Jonze a una forma pues la más completa, ¿no? Y ahora aquí tengo que ser sincero. Me interesa esta película más desde un punto de vista de autopsia, de análisis, de todo esto que decimos de la interpretación de Joaquín Phoenix y tal, que como tema. Como tema, pues me produce un cierto distanciamiento por ese juego de historia de amor, pero es un distanciamiento que es una actitud personal mía frente a lo que entiendo que debe ser este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a la gente le puede gustar más o menos. Yo lo advierto aquí en esta crítica a la carta porque entiendo que haya gente que diga, bueno, pero es que Her es una película que, bueno, que no acabo de entrar y tal, porque a mí me pasa. Y he citado antes adaptación El ladrón de orquídeas. Es perfectamente lícito, ¿eh? O sea, es decir, el hecho de que sea una muy buena película y una muy buena propuesta, una propuesta difícil, con todas estas claves que he ido repasando, eso no significa que por narices te tenga que gustar. O sea, también seamos justos con esto, ¿no? Tiene un tema, tiene una propuesta del tema sentimental, del tema romántico, de la historia romántica, que es muy interesante intelectualmente hablando, pero desde el punto de vista emotivo a mí no me ha agarrado. O sea, no me ha agarrado como me ha agarrado lo que para mí es la Capilla Sixtina del cine romántico, que es Hiroshima Mon Amour. Te pongo otro nivel. El propio Joaquín Phoenix tiene una película que me agarra mucho más, que es Two Lovers, por ejemplo. Me engancha mucho más desde el punto de vista de lo sentimental, de lo emocional. Y esta en lo sentimental y en lo emocional siempre se produce esa especie de distancia por el extrañamiento, por la rareza de la situación que se da, y porque además Spike Jonze mete coherentemente desde un punto de vista de ejercicio intelectual las imágenes estas del tipo que se mete el sistema, o sea, el está en el bolsillo y va con ella enseñándole cosas y tal, y lo siento, tío, tengo que tener ahí, me da un poquito de repeluco, ¿no? Y a mucha gente, supongo que a muchos espectadores le producirá esa sensación de película rara. Bueno, para ir terminando, estamos ya en 40 minutos, voy a ir terminando esto, porque creo que ya hemos hablado de lo esencial y porque también viene bien. Fíjate, Her es de 2013, fíjate qué curioso, por ubicar en el paisaje de historias de ciencia ficción, porque para mí Her es sobre todo una historia romántica, ¿vale? Es una trama de carácter romántico, es un drama romántico con pinceladas de comedia. Hay gente que la ha calificado como comedia. Bueno, yo creo que, fíjate que en todo el cine de Spike Jonze, aunque trabaja mucha comedia, creo que al final de la película, y pasa en Her, el drama devora la comedia. El drama se pone por encima de la comedia, el drama casi diría que estrangula la comedia y al final prevalece sobre la comedia. Entonces para mí es un drama romántico, con pinceladas de comedia. Pero la ciencia ficción aquí está simplemente como pretexto, como juego, como pretexto, para reflexionar también cómo evolucionan los sentimientos y cómo en el fondo, en lo emocional, las historias de amor siempre son las mismas. Y ahí está la carta, las cartas de amor que escribe este personaje, aunque las escriban las condiciones que las escribe,
siguen siendo lo mismo. O sea, siempre nuestra manera, nuestra especie, su capacidad para mostrar emociones, enamorarse, desenamorarse y toda esta movida, siempre es igual. Por mucho que cambie la tecnología y por mucho que cambie y por mucho que acabes ligando con un sistema operativo, te da igual. Las emociones van a ser las mismas. Por eso está esa ruptura final que te dice al final duele igual. Entonces, esto es lo bueno de la película, ¿no? Como en el fondo casi parece que te dice, podemos cambiar todo el paisaje a nuestro alrededor, pero en el fondo siempre seguimos siendo los mismos en lo esencial, en lo básico, siempre seguimos siendo los mismos. Eso a mí me gusta, me parece una reflexión interesante y positiva. De que no seamos unos veletas, es decir, de que todo este juego de ciencia ficción, también está este juego de la ciencia ficción, o sea, el avance tecnológico hasta qué punto puede cambiar al hombre, o a la mujer, no los cambia. En lo esencial no los cambia. Cambia lo exterior, pero no el corazón, no el pulso interno del ser humano. Entonces, fíjate, en 2013 tenemos esta película. Pero es que en el mismo año 2013 se estrena también una película que es The Machine. The Machine es una historia que puede estar más cerca a lo mejor del robot María de Metrópolis de Fritz Lang, de la creación de un robot, de un gineoide, de un robot con aspecto femenino y demás, que además lo interpretaba Katie Lotz, que es la protagonista de la Arrowverso, un poco la líder del grupo de Legends of Tomorrow, de la serie Legends of Tomorrow, de las leyendas del mañana, la jefa de la nave y toda esta movida, la que hereda un poco la jefatura del grupo, y estaba también en la serie Arrow y tal. Bien, pues Katie Lotz interpreta un papel que está, digamos, en esa clave más de fisicidad que decíamos antes que no existe en Her, pero que también plantea esa relación entre el protagonista y esa especie de figura femenina de carácter artificial, pero que resulta ser más humana que muchos humanos con los que, digamos, interactúa el personaje protagonista, The Machine, en el mismo año 2013. Pero es que al año siguiente se estrena, también probablemente se estrena en 2014, pero probablemente también está en el mismo año 2013. Estamos en la banda 2013-2014. Se estrena Ex Machina. Ex Machina es una película de Alex Garland, para mí uno de los talentos de la ciencia ficción. Naturalmente, por lo que decíamos, tanto The Machine de 2013 con Katie Lotz como Ex Machina con Alicia Vikander y con Alex Garland de director, estas dos películas que establecen esa parte de fisicidad sí que están trabajando en la ciencia ficción. Ex Machina vuelve a ser la historia de un personaje de gineoide, de un personaje femenino, robótico femenino, llámalo como quieras, que es el que interpreta a Alicia Vikander, y cómo se establece una relación, en este caso con el personaje de Domhnall Gleeson y también con el de Oscar Isaac, que es un poco el creador de esta criatura, ¿no? Hay un puntito Frankenstein en ambos casos, estamos más en esa vertiente, nos alejamos de lo emocional y de lo sentimental, pero lo curioso es que al final van a acabar entrando en ese juego también de lo emocional y de lo sentimental con estas figuras, ¿no? Y yo creo que eso en 2013-2014 expresa un vacío de una corriente, un vacío casi generacional en cuanto a lo referido a las emociones, ¿no? A cómo las emociones físicas, las figuras sustitutas, los intermediarios del amor que hablábamos, todo eso está por ahí. Son películas completamente diferentes, ¿no? Pero llama la atención que este tema esté apareciendo y desapareciendo, o sea, esté presente en varias producciones en ese mismo año de 2013-2014. Ya sabes que a veces en España las películas se estrenan un poco más tarde que en Estados Unidos, pero bueno, en torno a 2013 de repente 3 directores, para mí los 3 interesantes, pues acaban abordando un tema que no es el mismo y que no lo abordan de la misma manera, pero que tiene esos puntos en común y demás, ¿no? Me parece que es un tema interesante. En fin, Robert, que ha sido un placer hablar de Her, que es una película que, como te he dicho, para mí es de la que más me interesa de la filmografía de Spike Jonze, y que además ofrece mucho campo, como has visto, de análisis y mucho más, que podríamos estar aquí hablando mucho. Por ejemplo, es muy curioso, desde un punto de vista de construcción de la historia, en Her, pues habría que hablar de esos personajes secundarios que están por ahí, que tienen mucha miga. El personaje de la mujer, de la esposa, ex esposa, y los vínculos emocionales que se establecen entre el protagonista y su ex, que es un tema recurrente en toda la filmografía de Spike Jonze. En fin, creo que es una película muy rica de contenido, muy rica de propuesta. A mí me gustó bastante. Me gustó bastante como ejercicio intelectual, pero igualmente te digo, no me enganchó emocionalmente. O sea, no llegué a engancharme emocionalmente de esta premisa, ¿no? Argumental, y bueno,
Y ese es un poco el resumen de todo, Robert. Gracias por haber pedido la crítica. Los demás, si habéis visto la crítica, os ha gustado, le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal. Y nada, seguimos en este camino de las críticas a la carta, ¿de acuerdo? Venga, un placer. Hasta luego.